Este cuento en anécdota nos enseña, hermanitos, es algo muy sagrado. Yo intenté escribirlo, intenté ponerlo, de plasmarlo. Créame que me costó mucho porque es difícil lo que has aprendido y ahora plasmarlo en algunas, en algún papel, en algún, de algún modo para que los demás lo puedan visualizar y no lo puedan sentir. He aquí que los abuelitos transmitían el conocimiento de forma oral. Les decía yo el día de ayer, de forma experimental. Tú lo tienes que experimentar. Nadie más lo hará por ti como nos enseñaba la niña hace rato del cuentito. Ese es un cuentito. Otro cuento muy corto del número 3, el de los de las tres patitas del molcajete, el de las tres patitas del metate, el de las tres piedritas para sostener este comal donde hacen las tortillas, ¿sí? Se dice que el abuelito Tlalocsин tenía una hija muy hermosa que se llamaba Xochiquetzali. Entonces Xochiquetzali se enamoró del abuelito Fuego, ¿no? Se enamoraron y se amaban, solo que el abuelito Fuego, pues no le gustaba salir a trabajar al campo, a cazar, a traer ese sustento que necesitaba la familia. Pero el abuelito Tlaloc regresaba, pues ya estaba la comida calientita, la casa tenía un calor familiar, pero siempre veía No sé, Brasil, al yerno, siempre veía a ver, permíteme, siempre veía al yerno que nada más se la pasaba ahí en la casita sentadito. Y él le decía a su hija, oye, hija, dile a tu pareja que se vaya a trabajar. Yo no quiero yernos aquí flojos, ¿no? Y de tanto que escuchaba el abuelito Fuego, le dice a Xochiquetzal, ¿sabes qué? Yo creo que tu familia no me necesita, yo me voy. Le dice, no, pues mira, no, dice, es que no me valoran, yo me voy. Y se molesta mucho el abuelito Fuego y se va. Dice, ¿a dónde me esconderé? ¿A dónde me esconderé? Y se esconde en el tronco de un ocote muy grueso, el abuelito Fueguito. Y llegó el abuelito Tlaloc, empezó a buscar. Le dice a su hija, a ver, hija, dame mi comida, ya tengo hambre. Oye, siento mucho frío en la casa, ¿qué pasó? Le dice, bueno, pues como no querían a mi pareja, a mi esposo, pues él se fue. Él era quien daba ese calor aquí. Él era quien nos unía. Era él quien cocía los alimentos. Ustedes no lo quieren. Igual mis hermanos llegaban y lo discriminaban, lo recriminaban. Se fue. Entonces se puso muy triste el abuelito Tlaloc. Decía, ¿cómo es posible? Es que necesito comer comida calientita y este amigo se fue y todo eso, ¿no? Y entonces les dijo a sus Tlaloques, me buscan hasta el infinito del universo, en la tierra, donde ustedes crean. A ese fueguito me lo regresa y yo mismo le pediré disculpas por el error que cometí. Entonces los abuelitos tlaloques empezaron a buscar a tirar rayos por donde sea. Cuando van tirando un rayo a un ocote, a un árbol de ocote, lo parten en dos y ahí estaba el abuelito Fueguito, casi palpitando. Y inmediatamente llaman al abuelo Tlaloc y le dicen, lo encontramos a su yerno, lo encontramos, ¿no? Y ya, le dice, pues ven, vamos a la casa, vamos a platicar, yo no quiero que haya malos entendidos. Yo no quiero que una vez más, pues la vida de mi hija sea triste, porque yo así como la veo, se va a morir de tristeza. Yo no quiero que se muera de tristeza mi hija, ¿no? Y entonces lo convence y lo lleva. Pero él, el abuelo Tlaloc, se empezó
a diseñar una estrategia. Dice, ¿cómo atrapar a este amigo para que no se vaya? ¿No? Y entonces empieza a platicar con las abuelitas piedritas, y les dice, ustedes se encargarán de resguardar este abuelito fuego, ¿no? Y entonces el abuelito fuego lo regresan a la casa, empieza a cocinar la abuelita Xochique, sale la comida para su papá. Era deliciosa la comida, calientita y todo, la comida cocida. Pero entonces el abuelo, Tlalocsín, que era muy listo, agarra tres piedras, uno, dos, tres. Aquí te quedas, tú ya no te vas, ¿no? Y lo dejan atrapado y el abuelito fue. Por eso es que son las tres piedritas que están ahí. Por eso son el sostén, ¿sí? Por eso es el tercero, es la creación, ¿no? Y entonces, a raíz de todo esto, el sustento de todo también es el abuelito fuego. Por eso el abuelito fuego nos da calor, nos da ánimo de iniciar un nuevo comienzo, ¿sí? Muy bien, hermanitos, pues sean todos bienvenidos. Vamos avanzando porque es una temática súper importante, súper interesante. Yo les agradezco que estén, que nos acompañen el día de hoy. Sí, muy buenas noches, hermanita Ana, hermanita Lili, sí. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Yo les agradezco su tiempo, su espacio, y yo sé que algunos de los hermanitos ya vienen cansaditos, pero espero no estresarlos mucho al momento de trabajar con ustedes, ¿sí? Si ustedes les decía que el día de hoy vamos a trabajar con los 9 señores. Iknawi, 9. Yowal, yo de Yowali de noche, ¿no? Tecutli, Tecultin, Tecultin, los 9 señores de la noche, ¿no? ¿Por qué también se les llama señores? Si ahí está Chalchihuitlicue, está Tlazoteotl, ¿no? ¿Por qué, señores? Porque recuerden que estamos en forma dual, ¿sí? En forma de dualidad, en forma de vida, en forma de muerte, en forma de luz y en forma de bondad y, ¿por qué no decir, maldad? Pero ¿quién nos va a ayudar a ponernos en equilibrio, ponernos en armonía? Veremos el día de hoy, ¿sí? Los 9 señores de la noche se leen, miren así, de derecha a izquierda, de abajo, si se dan cuenta, de abajo. Y van a decir, y bueno, ¿y cómo sabemos que es así? Bueno, nomás chequen hacia dónde están viendo, ¿no? Aquí se van abajo, sube arriba y nuevamente se encamina, sube arriba y otra vez termina con clavo. Totalmente diferente como lo leeríamos en la forma occidental. Si así fuera, empezaríamos con Tlaloc, así, y otra vez acá, y otra vez acá. Bueno, cada uno de ellos, si se dan cuenta ustedes, tiene representado un signo, que el At es el número 9. ¿Se acuerda que les decía yo? El At, el número 9, es el número náhuatl por antonomasia, por su numeral, por su cualidad. También recordar que nosotros aquí, en su pueblo, cuando alguien fallece, se le hace su novenario. Son 9 días que se le reza. ¿Qué se le reza? Bueno, claro, el sincretismo religioso se le reza porque se dice que en esos 9 días este muerto todavía no está consciente que ya no está en este plano. Entonces le tiene que despedirse, le tiene que decir que pues tiene que abandonar este plano existencial. Ujú. Son 9, son 9 misterios dentro de los rezos que se hacen. Son 9 veces que se le dice, tú ya no estás aquí, tú ya debes de partir de este plano, ¿no? Son 9 cosas que se juntan para decirle, después de esos 9 días le llamamos nosotros la levantada de la cruz, levantamos la cruz porque literal se
pone una cruz en la mesa, ¿no? Pues esa cruz, claro, podemos decir, ah, pues es la cruz católica, también la cruz de los cuatro rumbos, ¿no? Entonces, tiene correlación, sí, hermanitos. Pues vamos a iniciar, ¿sí? Con el primero, ¿no? Con el primer señor de la noche, que es Shu, Shuhtekuk, Shuhtik, como azul, azul del Ilhuicat. ¿Qué es Ilhuicat? Es el cielo, ¿no? Es ese color azul, ¿no? Que cuando amanece lo vemos ese color azul cielo, que cuando atardece vemos ese color azul en el Ilhuicat. Ilhuicat es el cielo, ¿no? Ilhuicat. Muy bien. Y ahora, T, la partícula T como persona, como, como el que personifica, como el que nos identifica a nosotros como seres humanos. Les decía yo, siempre va a ser en forma de espejo, de Tesca. Nosotros somos espejo. Nos vamos a ver en el espejo del cielo, en el espejo de la tierra, en el espejo de los animales, en el espejo de las plantas. Por eso yo les hablaba, podemos utilizar la energía de los animalitos para nuestro bien. Sí, si lo creen, lo podrán. Y si no lo creen, no podrán. Inténtelo, inténtelo. Hay un hermanito que hemos estado en contacto con la ensoñación. Dice, oiga, maestro, usted me vino a visitar. Trabajamos juntos, platicamos. Le digo, sí, se puede, sí se puede, ¿no? Bueno, entonces, la plegaria que nosotros, ojo, esta plegaria que yo les presento para Xiuhtecuhtli, para este gran, no encontré otra palabra como para interpretar Señor, como gran Señor, como alguien viviente, como alguien grande, como alguien, ¿cómo les puedo decir? Como alguien quien camina con nosotros y que vive dentro de nosotros, ¿sí? Quizá lo podemos reflejar allá como espejo, pero si nos reflejamos, nos vemos ¿quién? Nosotros, ¿sí? ¿Cómo me puedo reflejar en el cielo como Xotecuhtli? Cuando yo vivo en esa armonía, en ese equilibrio, porque es lo que representa el equilibrio entre el día y la noche, la luz y la oscuridad. Es el que está en el centro, ¿sí? Dice, Tlasojkama tinochitlen tinechmaca, Juan amo tinechmaca, y pampatehuatzin titlamatini. Te agradezco por todo lo que me das y lo que no me das, porque eres sabio. Ojo, yo les decía, tal vez algún día nos vayan a dar algo que nosotros no sabemos usarlo, no lo sabremos emplear. Y eso se refiere a sabiduría, se refiere a esas herramientas que a veces se nos da a nosotros. Fíjense, a veces decimos erróneamente, yo lo decía demasiado y he tratado de evitarlo cuando digo, si yo hubiera sabido esto cuando tenía 30 años, cuando tenía 20 años, ¿qué no sería yo hoy todo un sabio, todo? Es mentira, hermanito. Llega esa sabiduría, ese conocimiento, justo en ese momento. No hay un antes, no hay un después, justo en ese momento. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos vivido cada uno de nosotros, porque todo lo que hemos experimentado cada uno de nosotros, nos ha servido para llegar en el camino que estamos tomando. Por eso dice, todo lo que me das y todo lo que no me das, porque también me vas a dar algo, a mí me puede hacer daño. Yo les pongo como ejemplo, aquel persona que se gana la lotería, ¿no? Vamos a ponerle que ganó 5 millones de dólares, un ejemplo. Bueno, por 5 años, quizá por 5 años, pues va a vivir tranquilo, ¿no? Holgadamente, gastando y haciendo y deshaciendo y comprando, y a veces perdiendo a la familia,
perdiendo lo más valioso, ¿verdad? Nuestra esencia, por creer que se vuelven prepotentes. Bueno, en fin, pasan esos 5 años y se acaba ese dinero y regresan nuevamente a ser necesitados. En cambio, aquel que logra forjar, si es que lo quiere así, esta riqueza mediante una empresa, mediante un emprendimiento, sabe cómo generar todo ese dinero. Tal vez ya le hacen fraude, tal vez lo pierde todo el dinero, pero nuevamente lo empieza a generar, ¿no? ¿Y dónde está ese secreto? Está aquí y está en la fuerza de voluntad. Lo mismo hago la analogía con la sabiduría, con el conocimiento. A ustedes Se le fue el internet, maestro, me parece. Así es, señor Pedro. Vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Sí, sí, hay que esperar más, compañero. Sí, gracias, señor Pedro. ¿Cómo están, hermanitos? Rafael Walti. Buenas noches. Hola, hermano Miguel Ángel, ¿cómo ¿Qué tal, estamos? maestro? Bien, ¿Qué bien. pollo, Walti? ¿Qué tal, hermano Ometoshli? Buenas noches. Igual Tetino, Gusto verte, Tochli, Oh, Faustino. Ya va a llegar, qué maestro. tal, hermanito? Ya, Ahorita. ahí Saludos, está. saludos. no, 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 no hay eso es problema. todo. Sigan, 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 es bueno la convivencia, pero bueno, sí, hermanitos, disculpen, bueno, vamos a seguir con esto que les decía yo, que es necesario nosotros crear este conocimiento, crear nuestra energía y poder transmutarlo, pedir prestado si quieren ustedes. Tenemos la otra frase, que la primera es agradecer, acuérdense, siempre debe de tener esos tres, agradecer y pedir, ¿no? Ni, mo, ni mocnoteca, ni mocnoteca guan ni mitztlas, ni mitz mahuizotlastanilia, xinechmacatlamatilis, yolchikahualis, ixpetlanilis, tlacpatinemiliscayo, de tlacpati, de que pueda ir teniendo una vida más larga, de ir conectando, de ir amarrando. Juan Nemilis Chicahualis, te suplico con anhelo y con mucho honor, te pido me des sabiduría,
fortaleza de espíritu. Iluminación, la parte de la iluminación como la conexión con Él, para que podamos vivir, ándale, pero me pasé, perdón, como la conexión, es que ya me pasé hasta con Itzli, y nada, tiene que ser Tlazoteo, es que diga Xutecutli, sí, estamos con Xutecutli, ajá. Con anhelo y espíritu, la iluminación o conexión, larga vida y salud en mi existir. ¿Qué es lo más valioso? Si lo tenemos todo esto, lo demás viene por añadidura, ¿no? Es esto que nosotros siempre vamos a pedirles a los 9. Este primer párrafo y este segundo párrafo, vamos a irle pidiendo a los 9 señores de la noche. Donde va a cambiar es en el tercer párrafo. Dice, Xictlahuilhui no huinemiliscayo, no guanchinemi, no chipa chinech mayana, campa y canías, guanchnechishlapo y camotlahuil. Que dice, ilumina mi sendero, camina conmigo, siempre guíame de la mano por donde caminar, cúbreme con tu luz celeste. ¿A quién le estamos pidiendo? A Xiotecuhtli. ¿Quieres que lave los trastes? Ya vimos la otra parte, ¿no? Ya vimos la otra parte que es la de pedir. Aquí en el tercer párrafo, se especifica mucho más con el Señor con el que vamos a trabajar, porque le estamos pidiendo esa luz. Esa luz azul es la fuerza de voluntad. Esa luz azul es el de la armonía. Ujú. Tercera parte va para todos. Dice, ni mocalactía, ni nesnemis, quien tehuatzin tinechmachtia, Juan amuniquilcahuas mo tlalegui. Me comprometo a caminar con usted, honorable Señor, y no olvidar o no olvidaré tu protección, ¿sí? En este caso, nosotros siempre estaremos comprometiéndonos a seguir su camino de Shute, ¿sí? Ahora bien, ¿sí? Este Xiuhtecutli, si se dan cuenta ustedes, inicia con Zipacli. Zipacli es el inicio casi de todas las cosas, es el número 1. Por eso, este Zipacli también aquí se utiliza como un numeral, como guiarnos hacia dónde ir caminando, lo que les decía hace ratito. ¿Cómo leer? ¿Cómo leer estos señores de la noche? Bueno, si nosotros somos observadores, ¿por dónde empieza el tonalpoal y la cuenta de las energías? ¿Empieza con qué? Con Zipacli, Yeyecatl, Kahli, Huespali, Coatl, Miquistli, Mazatl, Tochli y Atl, ¿no? Por eso algunos me decían, no me acuerdo quién me decía, pero me decía, dice, oiga hermanito, pero a mí me dicen que Mictlantecutli no es el número 5. Me dicen que el número 5 es precisamente Chalchihuitlicue que está aquí. Le digo, bueno, mire, por lógica, vamos a seguir la lógica, ¿no? No vamos a debatir que yo sé más, que a mí me dijo fulano de tal, que a mí me dijo el descendiente de no sé quién. No, 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 no. Vamos a utilizar la lógica que pudieran utilizar. Vamos a ponernos en la cabeza, en el espíritu, en el corazón, en el lugar de nuestros abuelitos. ¿Sí? Así. Mira, ¿con quién empieza? Zipac. Es el primer tonal. ¿Sí? ¿De qué sigue? Yeyec. ¿De qué sigue? Kahli. ¿De qué sigue? Cuetzpali. De Cuetzpali se pasa a Miquisli. No, 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 no. Coatl. Ah, entonces Coatl. Miquisli. Mazatl. Toshli. Y Atl. Entonces, ¿cómo vamos a debatir? Dime.
¿No podremos seguir eso? ¿Sí? En espiral, dice la canción, en espiral hacia el centro. ¿De quién? De nosotros, de cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, por eso es que Xutecuhtli también le llamamos el del fueguito celeste. Y aquí está, miren, esta casita. ¿Qué es lo que nos dice Xutecuhtli? Primero vamos a ofrendarle, ¿a quién? A nuestra casita, ¿no? A estos ocotitos que por aquí se encuentran, ¿no? Ataditos con una tela de algodón blanco. Acuérdense, el color blanco nos, nos dice o nos habla de esa pureza, de ese trabajo duro para poder formar una tela con algodón blanco. El blanco precisamente habla de la pureza de pensamientos y de sentimientos, ¿no? Pero ¿a dónde? No nos está marcando a lo mejor el universo, no nos está marcando ese Intlili, Intlapalli, la pintura o la escritura entre el día y la noche, no. Nos está diciendo que es la casita. ¿Y qué representa nuestra casa? Pues nosotros, cada uno de nosotros, que es nuestro cuerpo. Chequen, tiene la lengüetita de fuego, pero también la lengüetita de Malinali, la medicina, el calor de la medicina, la energía de la medicina, ¿sí? Nosotros cuando nos aplicamos una medicina sentimos ese calor, esa energía, esa vibra, inclusive cuando nos limpiamos con un huevito, cuando nos ahumamos con copalito, con pericón, ¿verdad? Todo eso es importantísimo. Si se dan cuenta, Xiuhtecutli es lo que nos está enseñando. Nos está diciendo, primero alimenta ¿a qué? A tu cuerpo, a tu espíritu. La bolita de copal nos habla del espíritu, ¿no? Los ocotitos para prender el fuego. Tiene que empezar esta espiritualidad, este nahualismo, este trabajo interno. ¿Dónde? En nosotros. Debe de empezar en nosotros. Porque siempre queremos, sí, que empiece el cura, el sacerdote, el pastor, no sé, el guía o el gurú. Les decía, para nosotros no hay gurú. Todos nosotros somos súper inteligentes. Somos energía sagrada, capaces de lograr lo que nos propongamos, ¿sí? Quizá yo les puedo guiar un poquitito, lo mínimo. ¿Por qué? De decirles, miren, hagan eso, háganlo. Pero ¿quién lo va a hacer? Pues ustedes son los creadores, ustedes son los verdaderos, ¿verdad? Los verdaderos guerreros de este camino que estamos retomando. Entonces, Xiuhtecutli, Zipacli. Y nuevamente nos habla también con Zipacli, con Xiuhtecutli, tienen relación, tienen una conexión, porque el fueguito siempre se inicia con el fuego y se termina con un fuego. Hasta cuando hacemos nuestra plegaria, prendemos nuestra velita, aprendiendo, ¿verdad? Al igual que Zipacli. La otra mandíbula del Zipacli está abajo, está en el agua, está en lo espiritual, de fluir en lo espiritual, pero también nos habla de manera física, la manera materia, de lo tangible, ¿no? Y es lo que nos habla el abuelito Xiuhtecutli, el trabajo espiritual y, y el trabajo físico, material, ¿no? Eso es lo que necesitamos trabajar. ¿A dónde? Con nosotros, hermano, ¿no? Ya nos dice Zipacli con su regente Tonacatecutli y Tonacasihuatl. Nuestra energía femenina y nuestra energía masculina. Los dos tenemos con nosotros. De esas dos energías tiene que nacer un tercer energía. ¿Y cuál es? La creatividad. Hacer que estos dos gusanos les salgan alas y vuelen
y vuelen, ¿sí? Libres. La mariposa vuela por donde se le da la gana y nos habla de eso, ¿sí? Nos habla de eso, ¿sí? Los macuilti. Esta mano, si ustedes ven en el amoshli, viene, nos habla de la creatividad, pero cuando nos los pone en la boca, nos habla de que esta creatividad, nosotros desarrollemos esa palabra florida. Y a través de esta palabra florida podemos trabajar en nuestra transformación, en nuestro metamorfosis. ¿Y acaso no es lo que deseamos? El cambio, ¿sí? Y es lo que nos dice, ¿sí, hermanitos? Con el abuelito Shuteku. Ajá. Ay, bueno, pues, ¿de qué podemos decir? ¿Qué podemos? Ah, cada atardecer. Yo sé que a veces por el trabajo pues, no se nos permite, pero hagámoslo, hermanitos. Esta mini plegaria es una sugerencia, hermano. No es que, lo vas a decir tal cual. No, no. Usted lo puede modificar si gusta, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes quieren obtener con Shirteku. ¿Y cómo le vamos a hablar y dónde lo vamos a hablar? ¿Vamos a necesitar un monolito por acá, una figura? No, hermanito. Nomás volteemos al cielo, al Ilhuicat, donde está el azulito. Ahí está nuestro abuelito Shirteku. Cuando amanezca, por eso les envié el video, si se dieron cuenta, hablaba de eso. Hablaba yo de que las palabras, pues pueden valer por un mínimo momento, pero lo que vale mucho es el actuar, el hacer las cosas. Ahí estaba Xutecuhtli, ahí estaba Piltzintecuhtli, y ahí estaba ¿quién? Tlahuitzcalpantecuhtli, la estrella de la aurora, la estrella hermosa. ¿Sí? Ahí está. Les platicaba yo a los hermanitos que vinieron ahí en San Miguel Xochimilco, hay un abuelito que trabaja mucho con esa estrella, con ese güey Citlali, que es Tlahuitzcalpantecutli, que es con Piltzintecutli, que es con Xiuhtecutli, con ellos tres. Y dice él, si quieres también con Citlalínico, pero te tienes que levantar a las 4 de la mañana para que pidas por los 4 rumbos, para que trabajes con Citlalínico, para que trabajes con Yowal Yek, con el aire de la noche. Ujú. Ahorita podemos trabajar con Xiuhtecutli, ¿verdad? Pero paso a paso, como lo vayamos haciendo, hermanitos, podremos ir observando, pero hay que emplear, observa, calla y aprende. Hágalo, hágalo, háblenle, como ahorita yo les estoy hablando a ustedes, háblenle. Lo pueden hablar como ahorita, sí, pero también lo pueden hablar aquí. ¿Mm? ¿No? Háblenle acá. Conecten esto y díganle. ¿Qué le quieren decir? Si gustan esta plegaria. Y si lo quieren modificar, lo pueden modificar. ¿Sí? Yo no les voy a decir, esto es el conocimiento o es el huehue, toli y modificado. No, hermano. Todo está en movimiento. Todo está fluyendo. Nada, nada ni nadie es estático en este mundo. Si no, chequen sus canas, o ya tengo algunos. Y todo eso está en ese camino, hermano. En ese cambio. ¿Sí? Muy bien. Es es el principio. Con él hay que trabajar el principio de todo. Cuando ustedes inicien un proyecto, háblenle a Zipaxli y háblenle a Xiuhtecutli. Y él les dará muchas respuestas. Muy bien. Permíteme. Xiuhtecutli, vamos con. Ahora sí, vamos con Itzli. Si se dan cuenta,
Itzli, ayer es lo oscuro de la obsidiana, lo negro, ¿no? Se refiere a esta energía interna. Les decía yo, a veces queremos, observar y hacer desde lo tangible, desde lo que nos han enseñado, ¿no? Si lo ves, lo crees. Y si no lo ves, no existe. Es lo que nos han enseñado, ¿no? Pero si queremos ver a Itzli, nada es cuestión solamente de cerrar los ojos. Y ahí está Itzli. Está lo oscuro que encontramos en cada una de las cosas que vemos con el corazón, con el espíritu, con la energía sagrada que tenemos, la energía interna, ¿no? Y si se dan cuenta ustedes, este amigo, la energía interna y su uso para el trabajo espiritual y emocional y todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Decía un hermanito, y también puedo hacer con estas energías para la maldad. Les digo, sí, solo recuerda que todo lo que hagas se te va a regresar. Yo preferiría que no lo hagas. Pero si tú dices, yo lo quiero hacer, hazlo, hazlo. Solo sé consciente que todo se regresa, ¿eh? No pasa nada. Sé, sé responsable de lo que tú quieres hacer. Bien, primero quisiera hacer la descripción del Itzli. Veamos, miren, aquí está. Es la encarnación también de Tezcatlipoca, ¿no? Aquí está Tezcatlipoca, el espejo humeante. Con un pie está pisando la tierra y el otro pie está pisando el agua. ¿Se acuerdan que les decía hace ratito de Zipacli? ¿No? Hay una mandíbula que lo está mostrando, pero el otro no lo muestra. Al igual nos habla Lisli, al igual nos habla nuestra conciencia, nuestro ser interno. También nos habla de nuestro ego. Ahora bien, los abuelitos no hicieron este amor de, a ver cómo, ahí que se vaya. No. Mm, mm. Chequen, ¿quién está? Y es Yecatl. ¿Y se acuerdan cuando trabajamos el ejercicio de Yecatl? Dijimos, vamos a ponerle un nombre a ese yo interno. Sí, el Yecatl, el aire que respiramos, el viento que nos refresca. Pero nos habla de más profundidad, hermanitos. Nos habla de ese gran misterio de la vida. Sí, el Yecatl que nos da vida. Ese aire. Oiga, el aire, ¿se acuerdan de la clase que vimos? El Yecatl Chipawa, Yecatl Caputztic, Yecatl Alachtic, Yecatl Shushuktic, Yecatl Chichiltic, Yecatl Custic, Yecatl Chipawa, Ista. Todos esos aires, donde aquí están, son de los cuatro rumbos, ¿sí? Les decía yo, el Yecatchipactic o el aire puro blanco, curioso, que viene de Mixlampa. Pero a ver, ese aire puro, limpio. Bueno, porque precisamente en Mixlampa está la transmutación, el cambio, la reflexión de todos los cambios que nosotros hacemos, que hacen nuestros abuelos. Nosotros podemos transmutar, por supuesto que sí, hermanito. ¿Cómo? Volviéndonos más conscientes de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestro hablar, de nuestro sentir, de nuestro percibir. Sí, por estos cuatro rumbos, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nos está diciendo Isli, chequen, tiene un atadito de ocote que representa la ceremonia. Aquí tiene el sustento, chequen, esas son las hojitas de maíz, del salioli, del sustento.
nos dice, este es el sustento, el de trabajar con los cuatro rumbos, con los cuatro vientos, con las cuatro conciencias de nuestra vida, ¿verdad? El, el aire amarillo es ese aire de la conciencia interna, de la sabiduría, de lo que compartimos. El aire azul, que es de la fuerza de voluntad. Hablarle a ese aire. Ah, pero yo no lo veo. ¿Dónde está el aire? ¿A dónde está? Lo estoy respirando. Está dentro de mí. Y si yo le hablo a ese aire que entra dentro de mí, lo hablo con respeto, le hablo con el corazón, con la mente, con ese amor, me va a responder y me va a dar lo que yo le pido. Pero no me lo va a dar porque sí te lo mereces. No, me lo voy a ganar porque tengo que hablarle, tengo que llamarle, ¿no? Es como aquel que va pasando a alguien quien busca, pero no sabes ni cómo se llama, ¿cómo le vas a hablar? O ni sabes lo que estás buscando. Por eso es importante. Lo pusieron aquí nuestros abuelitos y tiene dos lengüetitas, miren, de malinal y de la hierbita, pero también del fueguito, de ese calor, de esa medicina. Nos dice que por estos cuatro rumbos podemos obtener a través de nuestra sabiduría, pero también hacer esa ceremonia y ese atadito que le pone de ocotito, dice, bueno, tienes que trabajar, tienes que ofrendar lo puro de ti hacia ellos, pero también tiene que ser ese sustento, te van a dar sustento, pero tú también tienes que dar sustento. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo tus ceremonias, pidiendo, pidiendo y dando. Y aquí están, miren, los cuatro rumbos, ¿sí? Nos habla de ese precisamente del señor Itzli, de que debemos de buscar ese conocimiento tan interesante, tan importante, de este gran señor, ¿sí? De ese trabajo espiritual, pero chequen, en la tierra tiene al Tecpatl, ¿no? Que en lo físico también vamos a ir cortando, vamos a ir iluminando nuestro camino. Acuérdense del Tecpat también es como una antorcha, es el que va cortando a través de la más sabiduría, más conocimiento, ¿sí? Y nos los muestra aquí él entregando esta ofrenda. Y nos lo muestra, nos muestran aquí sus dientes. ¿Qué quiere decir? O sea que, ¿qué pasa cuando estamos bien contentos? Pues nos reímos, ¿no? Y enseñamos nuestros dientes. Pasa lo mismo. Nos está diciendo en esta lectura que lo que hagamos, lo hagamos con amor, con entrega, con conciencia. Si no lo haces así, mejor no lo hagas, ¿no? Entonces nos habla esa parte de fluir en la espiritualidad, de influir en todo lo que hagamos, que no nos estanquemos, que estemos en esa conciencia, ¿sí? Y lo mismo le vamos a pedir, primero agradecerle por todo lo que nos da y por todo lo que no nos da. Vamos a pedirle todo esto, sabiduría, una larga vida, pues eso es lo principal, ¿no? Que a veces decimos, ah, Diosito, voy a la iglesia, Diosito, por favor, hazme millonario, dame dinero. No, aquí nosotros le vamos a pedir esto, ¿no? Vamos a pedirle esa sabiduría, fortaleza espiritual, iluminación, conexión, larga vida, salud para mí existir. Todo lo demás va a llegar, se los aseguro. Y ya donde cambies en el tercer párrafo, dice, y Canaucan de Nahui, con los cuatro rumbos, Shinech Yolna, Yolna Walisti, Manikchipawa, Noyaotzi, Juan, Magnika Sikamati, Kanu, Juan Kenon, Niyek, Niyek Tlachias, Noiki ni Moyek Machtis. Con los cuatro rumbos, las energías, regáleme las sagradas o los sagrados nahuales y mi enemigo interno sepa dónde
y cuándo observar y enseñarme a mí mismo. Sí. Fíjense, a veces aquí es donde yo quisiera aclararles. Hubo un compañero que me decía, para abrir los rumbos, maestro, ¿por dónde vamos a empezar para abrir los rumbos? Dígame usted. Yo sí quiero que usted me diga, ¿por dónde vamos a abrir los rumbos? Yo les decía, yo, primero Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. Y Luicatlampa, Tlaltictlampa, y el séptimo, doy mi toque con Atecocoli, el séptimo, a mí. Y al final hago el caracolito y lo pongo en mi corazón. Lo agradezco con mi corazón, con mi mente, que me haya permitido llamar las energías. Dice, oiga, no, a mí me enseñaron que primero debe de ser Tlahuiztlampa, Cihuatlampa, Mictlampa y Huiztlampa, formando la cruz. Le digo, bueno, ¿está bien? Entonces dice, ¿quién está bien? ¿Usted o el otro maestro que me enseñó? Digo, bueno, ¿y para ti cuál es lo más correcto? ¿Qué es lo que te llama? No, pues yo, si fuera por mí, yo empezaría conmigo, porque como usted siempre ha dicho, que la energía siempre emana de mí mismo. De acuerdo, tienes razón, hermano. Pero ahora, cuando tú tocas el Atetecoli, ¿a quién le pides la sabiduría? Híjole, dice, sí, ¿verdad? Le digo, no, 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 no. Pues es válido lo que tú me dices, y sí tienes razón. Cuando tú vas con tu papá, con tu abuelo, le invitas una comida, ¿primero te sirves tú o primero les sirves a ellos? No, pues a ellos por respeto, les digo lo mismo. Tú debes siempre ser humilde, ¿no? Tú estás al servicio de ellos. Primero ellos, primero ellos, después yo. Por eso es que tú eres Topilsi, ¿sí? Claro, la energía también primero emana de ti, pero primero pide a ellos, ¿no? Entonces, a lo que voy, ¿por qué les digo yo esto? A ustedes les van a hacer, híjole, pues yo prefiero trabajar más con Yeyeca, yo prefiero Yeyeca Chichilti que Yeyeca Caputsti, ¿no? O Yeyeca Alachti. ¿Qué es Yeyeca Alachti? La palabra Alachti como algo resbaloso, algo que te hace caer, que son como las energías que te mandan, las negativas, las críticas, las envidias, ¿no? Todo eso, las malas vibras que decimos. Ahora, Nimocalactía. Dice Nimocalactía ni Nenemis quien tehuatzi. Dice, me comprometo a caminar como usted, ¿no? Tinechmachtía, como me enseñas, mi honorable señor, y no olvidar tu protección. Estar conscientes que a mí me protege Itzli. Sí, es fuerte Itzli, hermanitos. Itzli también es ese aire frío, congelado, que corta, que duele. ¿Y acaso no duele así la disciplina? ¿Y acaso no duele así de que, híjole, llegué cansado, pero tengo que hacer mi ceremonia, tengo que hacer? Es eso. Esa es la ofrenda, ese es el pago, ese es el autosacrificio que decimos nosotros. Trabajar con Itzli. Itzli, con nuestro cuchillito de obsidiana, ¿no? Que a muchos ya lo tienen, lo agarran lo más fuerte que puedan, sin miedo, agárrenlo fuerte y empiecen, cuando hagan su ceremonia con Itzli, empiecen de acá arriba, se van limpiando, cargándolo de su energía de ustedes, dependiendo de ustedes que quieran transmutar, decirle, pues, toda esta energía negativa que yo tengo, quiero transmutarla.
Ya lo tengo bien acá, en la mano. Con toda la fuerza que tengamos, abrimos los pies y con mucha fuerza lo encaminamos, lo proyectamos hacia la tierra. Y le decimos, Madrecita Tierra, transmuta todo esto que a mí no me sirve. Con mucha fuerza. Como si viéramos que esa energía estaba cargada, lo pudiéramos, lo pudiéramos transmutar hacia la tierra. Y háganlo. A veces hasta el cansancio, a veces todo el estrés, cuando lo haces con esa fuerza, se va. Se va ese estrés, ¿no? Se va ese indecisión, se va ese no. Yo así le he hecho. A veces me estreso, me molesto y todo, y por lo demás no tienen a veces la culpa, aunque a veces sí lo pagan. Y pues ni modo, tengo que transmutarlo de esa manera. Así se trabajaría con Itzli, con el Señor de la Noche Itzli. Esto, les aclaro, es una de miles maneras cómo trabajar con los señores de la noche, porque está la otra parte, hermanitos. Está la otra parte, está la otra energía y otras energías de utilizar a Itzli. Itzli también para ensoñar, para meterme hacia adentro mío. Pero este es más como para la sabiduría. Primero le tenemos que pedir sabiduría y que pedir permiso y agradecerle, ¿sí? Tal vez algunos ya lo han hecho, pero es importante hacerlo, ¿sí? Esta parte con Itzli. Híjole, el que más me gusta a mí, este señor. Piltzin Tecujli, ¿no? Piltzin. Pili es niño, ¿no? Ayer decíamos Pili, Pili, niño. Sin, honorable. Te, persona. Que uno como persona lo puede personificar, lo puede uno encarnar. Cujli, gran señor, o señor de respeto, o ese señor que es invisible, pero ahí está. Y cada uno de nosotros lo tiene, ¿sí? Y si se dan cuenta, con Itzli no nos mostró una casa, y este sí, ¿no? El Pilcintecutli nos habla, y si se dan cuenta, Itzli no lleva té como persona, o sea, nos habla más de algo intangible, de algo que no lo vemos, pero existe, como el Iyekar, que nos No, está dando vida. Que ahorita se puede ser estamos capaz de ayudas a hacer las precisamente cosas. respirando, que precisamente estamos ya inhalando con este pilcente. Ahora bien, ya llevamos dos señores de la noche, apenas dos. No hay prisa por ir a avanzar con los 9, pero yo sí les diría que lo pusiéramos en práctica. Son 9, ¿eh? El día de hoy vamos a platicar, a trabajar solo con estos primeros 3, porque yo necesito que hagan los ejercicios. Y si ustedes dicen, no, pues no lo voy a hacer, no pasa nada, no pasa nada, ustedes son libres de decir, de hacer o deshacer. No, pero bueno, miren, a lo que voy el señor niño, cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso, ¿por qué señor? Porque no nos habla solamente esta energía para los niños, habla de un señor que es más consciente, pero también habla de un niño que puede encarnar como el señor. Y para aclarar un poquito este enredo de palabras, como cuando decimos, hay viejos jóvenes, que habemos muchos en este grupo, ¿no? Que somos quizá de edad un poquito más avanzada, como somos nosotros, pero tenemos un corazón guerrero, un espíritu guerrero, que siempre estamos queriendo aprender y hacer esto y hacer lo otro con toda la energía. Pero tenemos a niños, a jóvenes, viejos, ancianos,
debilitados. ¿Cómo? Se acuestan en el silloncito, están viendo la tele. Mamá, tráeme agua, mamá, tráeme eso, mamá. Tienen la energía, pero no lo utilizan. Agarran el celular, están duros, juega y juega y juega y juega. Y están viejos. Sí, nuestro espíritu es viejo, no es nuevo, no es joven. ¿Qué es lo que lo hace joven, activo y nuevo? Nosotros y la curiosidad. Por eso nos habla aquí de que este cuerpo físico y material, pero también este cuerpo espiritual, ¿no? Esta bolita de caucho también nos habla de esa bolita de copal, por eso que aquí sale, ¿no? Aquí sale en esta parte, pero también nos habla de lo físico, de lo cotito, de la fuerza que nosotros impliquemos en nuestra ceremonia de nuestro cuerpo, de prender ese fueguito, para eso sirve el ocote, por eso es que en el ocote ahí se había metido el abuelito fuego, ajá, el abuelito Xotecutli, por eso con el ocote prendemos nuestro popochcomich para iniciar con el trabajo espiritual. Entonces el Señor Piltzintecutli es lo que nos dice, que en tu cuerpo se prenda esa energía espiritual. Pero tenemos aquí un contenido de una pequeña vasija blanca, ¿no? ¿Cómo es el espíritu? ¿Cómo es la curiosidad? ¿Cómo es la inocencia de un niño? ¿Cómo es? Jole, un niño tan inocente aprende todo mucho más rápido del cero, o cuando ya empiezan a hablar de los 2 años en adelante, algunos al año los niños ya empiezan a hablar y aunque no hablen, empiezan a hacer señas y a preguntar. Esa pureza de conexión, de esa pureza de espíritu, de alma, de cuerpo, de emociones, nos dice que en nuestro cuerpo existe esto, mire, existe esto, existe esta ofrendita, este Wentli, este molcajetito blanco, y nos habla de esa pureza. Y cada uno de nosotros lo tenemos, pero ¿qué tenemos? ¿Qué debemos, más bien, qué debemos de hacer? Pues trabajar con el de prender este fueguito, ¿no? Si se dan cuenta, molcajetito, ahí tiene esta lengüetita de la energía interna, o sea que esto está dentro de nosotros y lo que nos queda también es con esta lengüetita roja, nos dice, pues, dale energía, potencialízalo, que esa pureza de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu, de tus emociones, haz lo que renazca para que tú trabajes y aprendas mejor. Y todas las mañanas nos lo recuerda el solecito cuando viene a salir con ese color rojito, nos dice, ese color de Piltzintecutl, travieso. ¿Ah? Dice, pues, vamos. Y con Xiuhtecutli también ahí está, con la fuerza de voluntad, nos dice, hoy tenemos que aprender. Hoy es un día diferente. Que tú digas, uy, es el mismo día, es el mismo sol. No, no. Nos habla de ese trabajo con nuestro cuerpo, pero ese cuerpo le tenemos que impregnar la curiosidad, la inocencia de ese niño de aprender, ¿no? De aprender con ese amor, con ese ímpetu, con ese cariño que tienen estos pequeños cuando empiezan a aprender, ¿sí? Si se dan cuenta, también tiene la partícula T, se habla de persona, que está dentro de nosotros, que no está fuera de nosotros. Ajá. Que nosotros lo podemos encarnar, ¿verdad?
Y también tiene la misma frase de agradecer y de lo que le pedimos, y aquí donde cambia es en el tercero. Y tiene un porqué, porque debe ser en el número 3. Yo le decía a la abuela, ¿por qué tiene que ser en el tercer párrafo? O sea, en el tercer le llama él tercer punto. Ellos hablan más por puntos. El primer punto, como dices, es el agradecimiento. El segundo punto es lo que tú estás pidiendo para que puedas lograr lo que quieres. El tercer punto, ahí sí, dice lo que a esa energía le quieres pedir, como el específico, ¿no? Y el cuarto punto, pues te tienes que comprometer. Le digo, pero ¿por qué en el número 3? Bueno, dice, ¿qué se necesita para que nazca un nuevo ser vivo? Un hombre y una mujer. Los primeros dos son básicos. Y me puse a analizar, digo, es cierto. Primero agradeces y después pides, ¿no? Y el tercero dice, para que nazca ese tercero tienes que cumplir con estas dos energías, y nace un tercero que tú vas a ser ese tercero se va a sembrar esa semillita en tu mente, en tu corazón y en todo tu cuerpo, en tu espíritu, en tus pensamientos, en tus palabras, en tus plegarias. ¿Qué le estás pidiendo en específico? Sí, porque no es tan solo es pedir, dice, también está el de comprometerte, pero el tercero es eso, lo que van a hacer, lo que tú le estás pidiendo en específico, la esencia, porque Pilsintecutli también tiene otra función. Ujú. Se le trabaja con la otra energía, como que con su contraparte, con su complemento. Vaya, que con Pilsintecutli podemos crear, pero también podemos destruir. También podemos pedirle que una tercera persona se vuelva como ese niño irresponsable, como ese niño que le vale todo, que no se responsabiliza por sus hechos. ¿Se puede? Sí. Nos puede encarnar así, por supuesto. Pero recordar, yo soy un señor, y al ser un señor, señora, te vuelves mucho más responsable de tus actos. Ahora bien, si ustedes que si nosotros queremos trabajar con Pilsintecutli, pues hay que pedirle esa curiosidad, esa espontaneidad, ser espontáneos, ser nosotros mismos, ¿no? Un niño no se preocupa porque, yo me vea bien elegante, acá bien formal, no, él se da como es, se da a conocer como es, ¿no? Expresa lo más puro que uno puede ser. Y es lo que dice Pilsintecutli, exprésate. No tengas miedo de mostrarte como eres. No tengas miedo de aprender cosas nuevas. ¿Te equivocarás? Por supuesto. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha cometido algún error por inexperiencia? Con estos tres señores de la noche. Ujú. Tres señores de la noche. ¿Ustedes qué dicen? ¿Los podemos ejercitar? ¿Los podemos trabajar? Y ahora, pueden decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con tonal Powali? Ah, cuando leemos el tonal a algún hermanito, ¿acaso no tiene su Señor de la noche? ¿No? ¿Acaso no lo tiene? Y todavía nos faltó algo, el nahualito, que ese es el trabajo que les voy a dejar, ¿sí? Por ejemplo, su acompañante de Xiuhtecutli, ¿quién es? ¿Cuál es su nahual? A ver, si ustedes se acuerdan, es pregunta de examen. No es cierto, ¿no? ¿Quién es su nahualito de Xiuhtecutli? ¿Quién es su regente? Sipactli, ¿Alguien lo sabe? Sipactli. No, no.
Está en los formatitos que les di. Dice señores de la noche. Chequenlo. Dice como regente. Su acompañante. Chequen sus formatitos. ¿Quién es su nahualito? Ajá. El número 1. Ujú. ¿Ya lo revisaron? Ayúdenme. Está en el paquetito de hojitas que hemos trabajado. Ahí hasta acá está mi mochila. Es de Chutecutli, Ujú. A ver. Calocli. No. ¿Sí revisaron sus formatitos donde vienen los señores de la noche? Sí, aquí tenemos. Ujú. Es Colocli. Colocli, Colo, Colocli. Colocli. Y que es precisamente, ¿qué sería Colocli? El alacrán. Ujú. El alacrán. Fíjense, Colocli, que es el alacrán, ese es un nahual del Colocli. ¿Por qué? Porque si no se mantiene en ese equilibrio, se autosabotea. El mismo alacrancito con su aguijón se llega a lastimar a sí mismo. Por eso, porque eso pone su nahualito, porque nos habla de que se debe de vivir en esa armonía. Se debe de controlar, armonizar todas las emociones internas y, por qué no decirlos, externas. Porque si no te armonizas, te autosaboteas. Ese es un nahualito. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Mucho. Ujú. Como ustedes podrán decir, bueno, es que es su acompañante. No, es un nahual. Pues es la energía que vibra dentro de ustedes. Ahora, ¿quién es un nahual de Isla? De acá, Sinacatl. Sinaca, Sinaca. ¿Quién es Sinaca? ¿Qué sería Sinaca? Murciélago. El murciélago. ¿Se acuerdan de la leyenda del Sinaca? Ajá. Sin, honorable, Acatl, Carrizo, ¿no? Pero también nos habla de Sinaca. Por eso es que hablábamos aquí de algo interno, de que el Sinaca percibe con el oído, que el Sinaca controla la percepción, que dice que el murciélago a grandes distancias puede percibir, escuchar a su presa. Y eso es lo que nos pide este Itzli, de desarrollar esa cualidad de la clarividencia, de desarrollar la cualidad de la percepción. Es un nahualito, Sinaca, el honorable Carrizo. ¿Eh? Y cuando tú eres Carrizo, como estás en constante convivencia con todo tu calpul y con todos los demás, los empiezas a conocer, los se vuelven predecibles para ti. Ojo, ¿ese es bueno? Sí. ¿Ese es malo? Sí. Porque tú empiezas a conocer a la otra persona, cómo es, y conoces sus puntos, sus fortalezas y sus debilidades. Y al conocerlo bien, tú puedes trabajar. Y ahí donde dice, no es que son brujos, son magos. No, es que tú empiezas a desarrollar esa cualidad de conocerlo.
Y acuérdense, lo puedes utilizar para la bondad o para la maldad, para crear, para destruir. Ujú. Un ejemplo, yo conozco muy bien, por ejemplo, al hermanito Manuel. Él, para mí, puede ser predecible que si yo lo empiezo a manipular mental, emocionalmente, a donde lo quiero ir, donde yo lo quiera llevar, a la destrucción o a la creatividad. Nos habla de esto, de percibir, de predecir, de ser precisamente, como dicen los masones, de ser los constructores, de ser los arquitectos de nuestra vida, pero también de la vida de los demás. Es una analogía. Y pasa lo mismo con esto, ¿no? Pasa lo mismo con trabajar con los señores de la noche. Está en forma dual, hermanitos. El trabajo es muy, 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 muy hermoso, pero, ajá, sí, sí, esa es su cualidad precisamente del murciélaguito. Y cuando nosotros trabajemos con Isli, acordemos, también vamos a trabajar como si fuéramos nosotros murciélagos, Sinaca, honorable Carrizo. Y al ser tú honorable Carrizo, te empiezas a conectar con los demás. Si quieren, inténtelo con sus amigos, con sus compañeros que los conocen muy bien. Pudiéramos decirle que son los más íntimos. Saben qué es lo que los hace explotar, enojar y transformarse, pero también saben lo que les hace feliz, saben lo que los tranquiliza. Curioso que cada uno de nosotros, como personas, como seres únicos, como energías sagradas, no somos iguales. Para algunos los tranquiliza, les da felicidad el hecho tan solo de respirar, de vivir, de saludar a la naturaleza. Pero también hay personas, les hace feliz cuando empiezan a comprarse. Ah, ya me compré mi carro nuevo, ya me compré mi ropa nueva, ya es como que más en lo material. Hay personas que eso es lo que les causa la felicidad. Y es válido, sí, somos diferentes. Pero cuando llegamos a un nivel en donde nosotros la conciencia lo llevamos a un máximo de su potencial, de lo que soporta nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. No les hablo mucho del alma, porque para mí el alma es creado más por nosotros, es más espíritu, nos volvemos mucho más conscientes. Y al ser murciélagos, vamos a ser clarividentes, vamos a predecir, pero ojo, todo ese conocimiento lo tenemos que desarrollar ¿con qué? Con observa, calla y aprende primero conmigo mismo. ¿Cómo? Pues me voy a sumergir hacia adentro de mí. Tendré que saber qué es lo que me molesta más, qué es lo que me hace feliz. A lo mejor usted ya lo sabe. ¿Qué les hace feliz? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Qué acción de ciertas personas los haría explotar como para ir hasta los golpes? Se tienen que conocer primero, no. Tenemos, no se tienen, tenemos precisamente que conocer nuestras potencialidades y también nuestra parte negativa. ¿Para qué? Tenemos que empezar a experimentar con nosotros, después con unas segundas y terceras personas. Y no es, pudiéramos decir, no es magia, es conocimiento, ¿sí? Para empezar a comprender la energía de Itzli, ¿sí? La energía de Itzli. Pero como les dije al inicio de la clase, tenemos que creer que sí podemos.
porque es la base de todo, ¿sí? ¿Por qué yo les recalco esto? Porque la escuela, que la religión, porque toda la sociedad, los medios de manipulación y comunicación, yo le llamo manipulación y no de comunicación, nos han enseñado precisamente a seguir patrones que son aceptados por toda la sociedad a nivel mundial y solo unas cuantas personas, solo ciertas personas que saben que hay algo mucho más allá de cuando despertamos esto, hermano. Cuando creemos en nosotros. Y esto no les conviene a muchos, principalmente los que ya han hecho eso, el despertar, porque nos quieren controlar. Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar con esto. Dice, Icanahuaca, Yolnahualtzin, mi nahualito, mi parte oscura. Necesito conocerlo. No quiere decir que es la parte negativa, no, mi parte interna. ¿En qué soy bueno? Sí, porque somos buenos. Somos medicina, solo que no nos lo han dicho y no lo hemos autodescubierto, ¿no? ¿Por qué? En los cuatro rumbos, ¿alguien ha trabajado con los cuatro rumbos? Por eso les decía, dependiendo de qué trabajemos, qué energía vamos a poner en nuestro altarcito. Intentémoslo, ¿no? Siguiendo el tonal Poali es básico, les dice tonal Poali, por ejemplo, el tonali, el tonali de hoy, que es, todavía nos sigue rigiendo más. ¿Qué rumbo es? ¿A qué rumbo pertenece? Díganme ustedes. ¿A qué rumbo pertenece Massa? Hoy estamos a Chicome, Massa. Al poniente, Al poniente, al Cihuatlán. Cihuatlampa, la energía Entonces, femenina. la energía femenina, la intuición, la percepción. Hoy trabajaríamos con el rumbo Cihuatlampa, el poniente, donde se mete el sol. Mañana sería con Huizlampa, que sería Ochli, Chicuellitochli, trabajaríamos con el rumbo sur, donde está la fuerza de voluntad. Con Ad, con Tlahuizlam, con el lugar de la luz en el oriente, por donde sale el sol. Itzcuintli, ¿no? Ahora con el norte. Y si se dan cuenta todos los días, vamos cambiando rumbo, 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 rumbo. Y es lo que nos está diciendo Itzli, que nuestro ser interno aprenda a saber agradecer, pedir. ¿A quién? ¿A quién en específico le estamos pidiendo? Y después comprometerte. No hay, no hay resultados si no te comprometes, si no pones en acción lo que tú quieres. Podrás querer mucho, pero si no lo pones en acción lo que tú necesitas, simplemente no va a suceder, ¿no? Pil siente cubre. Seamos esos niños curiosos que queramos aprender más. Ah, me dijo el maestro que es así. Pues lo voy a manipular. Voy a usar esto, también voy a utilizar esto y esto que yo conozco y obtengo mi propio resultado. Los niños es lo que he visto, hacen, les das un carrito, le empiezan a quitar las llantas, lo empiezan a desarmar y nosotros como adultos, ¡ey, no le quites las llantas! Porque si no ya no te voy a comprar otro carro. Le estamos bloqueando. Que quiere descubrir, quiere saber qué es lo que hay más allá de ese carrito, aunque ya despía no lo puede armar.
lo mismo nos dice esto. Experimentémoslo, ¿sí? Hagámoslo. Matiquiec chihuacan, matiquiec matica, que aprendamos a aprenderlo por nosotros mismos, porque nadie más lo va a hacer por nosotros, ¿sí? Alguien más nos puede decir, el cielo es azul y es hermoso y está todo fresco, pero si nosotros no lo ponemos en práctica, desafortunadamente no lo vamos a lograr. Sí, y nos habla siempre de eso, de iniciar por nosotros mismos, ¿sí? Seamos ese sustento. A mí me encanta este Señor de la Noche, porque si le pides, te da el sustento espiritual, el sustento emocional, el sustento de tlamatilistli, de conocimiento. Ajá, pero no nomás porque le dijiste a Tlazocteotl, le dijiste, quiero el sustento de conocimiento, y te dice, te da una pastillita y te dice, a ver, abre la boca, ahí está, toma. No es así. ¿Qué necesitas? Leer, experimentar, conocer, aprender de todos. Por eso yo siempre les he dicho, si se tienen que meter a otro curso, se van con otro maestro, vayan, aprendan. Pero lo que sí les sugiero, ujú, que lo que les dicen los demás maestros, pónganlo en práctica. Y si les resulta, qué bueno, ese es el conocimiento válido. Pero nomás porque, como ya asistí a este curso, me dan una diploma. Estoy en este curso, nos da una constancia. Digo, no, mire, yo soy el súper nahual, soy el chamán. Luego no decimos, soy el Slamatini, el gran Temachtiani. ¿Por qué? Porque lo dice mi papel, mi certificación. Pero ¿lo practicas eso que dices? Ah, no. Entonces, ¿para qué? Es como si no tuvieras nada. Es por ello que les compartía la parte que les decía. Las palabras pueden durar por un periodo, pero las acciones, eso sí, quedan permanentes. Sí. ¿Y cuál es el nahual de Pilsintecutli? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién es el nahual de Pilsintecutli? ¿Alguien me puede decir? Coyote, coyote, ujú, El coyotito, coyote. el coyote. ¿Y el coyote acaso no es así? El coyote siempre anda de travieso. Es muy sabio, pero quiere saber más. Siempre está en constante aprendizaje. Es el coyotito. Ese es un nahualito. Y no nos gustaría encarnar al coyotito, hacer como ese coyote listo, perspicaz, hábil, ¿no? Y inclusive en el libro, bueno, el PDF que les compartí, que les habla de nuestros animalitos de poder, ahí viene el coyotito, cuáles son sus cualidades, en qué, cómo nos puede caracterizar, cómo lo podemos encarnar. Ojo, es encarnarlo, hermanito, ¿eh? Es sentirnos como ese coyote, pensar, por eso es Pilsintecutli, imaginarnos y tener la curiosidad, ¿cómo vería yo siendo un coyotito? Hay piedritas de coyote, decimos, hay colmillitos de coyote, hay piel de coyote, hay patitas de coyote. Inclusive si uno tiene la oportunidad de adquirir un pequeño amuleto, esta parte de la frente del coyote, la piel, es muy poderoso. Tiene un gran poder. ¿De qué poder? El poder de hipnosis,
El poder de la hipnosis a través de la palabra. Que tu palabra convenza a los demás. Que tu palabra fluya. Que tu palabra, tu mente, tu corazón se conecte y fluya hacia donde tengan que llegar. Dice la canción. Que llegue donde tenga que llegar. Es muy hermoso, es un abuelito. Algunos tienen eso, es un abuelito. Y algunos decían, bueno, maestro, usted habla de Nahual y todo eso. Sí, pues es eso, encarnar, ser como él, como el coyotito. ¿Creen que no podamos? Sí podemos. Claro que podemos. Pero ¿quién lo decide? Nosotros. Nosotros. ¿Por qué? Porque somos energía sagrada. Ahora, si queremos hacer una analogía, porque somos Dios. Si nada, es mucho. Sí, se los aseguro que somos energía sagrada. Que si somos católicos somos Dios, pero eso dile al párroco de tu pueblo o de tu ciudad. Dile, yo también soy Dios. Te van a castigar por andar blasfemando, dicen ellos. Pero porque no les conviene que la gente sepa que tienen un gran poder, que tenemos un gran poder. Ujú. Sí, hermanitos, y gracias por recordármelo, ¿eh? Y bueno, termino diciéndoles que el sustento de Centeotl, ¿sí? Ahora termino con, si gustan, terminamos con el de Centeotl. ¿Quién es un abuelito de Centeotl? Tócate. ¿Quién es el Tócat? ¿Quién La es Tócat? araña. La araña, ¿no? La araña. ¿Y acaso no la araña teje su telaraña para atrapar su sustento? Ujú. Tiene relación, ¿no? El centeo Tema. empieza a tejer su telaraña y se atrapa moscas, hasta ratas a veces ahí los atrapa, otros insectos ahí los atrapa. Y es lo que también nosotros podemos hacer, tejer redes, tejer conexiones. ¿Para qué? Para obtener el sustento. Cada uno de los 26 que hoy estamos conectados, estamos tejiendo una conexión, una red, que los 26 que estamos aquí tenemos un gran conocimiento, tenemos un gran sustento. Si todos empezamos a compartir desde nuestras experiencias cómo hemos logrado, ¿por qué no? Cómo hemos quizá obtenido resultados no tan favorables, porque no es fracaso, no son fracasos, ¿no? Porque es lo que nos han dicho, es que esos son fracasos, tú eres un fracasado. No, es un error, dicen, no, es un intento por lograr lo que tú quieres. Son intentos, y si los vemos como intentos, bueno, esto que intenté no me resultó, me va a servir también como Cosca Cuautli para poder mejorar lo que ya. Si yo sé que quise hacer esto y no lo logré, no lo volveré a repetir, ¿verdad? Bueno, seamos esa araña que empezamos a tejer. Les decía yo, termino ya la clase diciéndoles, precisamente, decía un compañero, es que no me alcanza con lo que gano. Digo, pues teje tu telaraña. Empieza a tejer, empieza a trabajar tejiendo y después vas a empezar a cosechar tu sustento tejiendo todo esto. Pero ten cuidado hacia dónde estás tejiendo, porque puedes tejer para encontrar lo que no deseas. Tienes que saber qué es lo que deseas como sustento. Y esa es la aranita que tiene muchas manitas. Y muchos de nosotros así somos. Acá trabajamos para que nos tengamos el sustento. Aquí obtenemos un libro, leemos, hacemos esto y lo otro, obtenemos nuestro sustento en el conocimiento, en el afecto, empezamos a tejer. Teje amistades que sean negativas, la negatividad te va a llegar.
teje amistades que hablen de positividad. Eso es lo que vas a obtener. Por lo tanto, hay que tener cuidado qué es lo que estamos tejiendo y hacia dónde estamos tejiendo nuestras redes como la araña. Y estas personas que tienen un abuelito como araña, uf, nunca les falta el sustento, nunca les falta el sustento, nunca les falta el sustento, porque saben cómo tener el sustento. ¿Sí, hermanitos? Pues yo lo dejaría con esto. Hagamos los 3 ejercicios que vimos. En la siguiente clase veremos los otros 3. ¿Por qué? Porque yo quiero que lo vayamos digiriendo. Y lo otro, lo que yo quiero es que lo practiquemos. No se trata de que ya me sé todo el tonal y de para arriba, para abajo, de izquierda a derecha. Ajá, ¿y lo practicas? No, es como si no supieras nada. La base es vivirlo. La base es que ese conocimiento sea práctico, útil para ti y para todos los demás. Hermanitos, eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy. No sé si quisieran compartir algo o también a lo mejor quedaron algunas dudas. Aquí estamos. Y si en este momento no les surge esas dudas o no creen que lo comprendieron todo, pero mañana dicen, oiga, pero ¿cómo le haría? Pues pueden mandarme el mensaje de manera personal o en el grupo. Igual en el grupo lo podemos resolver. Quizá no lo pueda resolver yo, pero habrá un hermanito que diga, ¿y por qué no le hacemos de esa manera? Bienvenido. Y les recuerdo, yo no soy el saberlo todo, ¿eh? Yo también aprendo con ustedes. Y yo quiero que sepan que los tomo en cuenta a ustedes como esas personas con mucho conocimiento y mucha sabiduría. Hay que compartirlo, ¿sí? Sí, hermanito Manuel, parece que había levantado la mano. Ujú. Nada, No, maestro. Nada, eran unas manos que indicaban mi agradecimiento y mi alegría por escucharlo, es todo. muchas gracias, hermanito. Bueno, si no hubiera alguna duda, así, hermanita Papá Los Listak, adelante, bienvenida. Temachtiani, únicamente ver si podía dejar un poquito más donde está escrito lo de centeo. Nomás me faltó de copiar una frasecita. Ah, esa, sí, Ujú. sí, Pero esto nos lo va a mandar, ¿verdad, maestro? Sí, lo convertiría en PDF o también en PowerPoint, se los puedo mandar. Yo se los mando en PowerPoint y a veces en PDF. Digo en PowerPoint porque también a lo mejor, digo, si ustedes creen que es factible que lo puedan utilizar para alguna presentación, para algo, para eso está. Yo no andaré reclamando, son derechos de autor, entonces, no, es para eso. Lo Muy bien. puedo, se los voy a compartir, ¿sí? Maestro, si puede en las No dos pasa formas, maestro. Temachtiani, muchas Ujú. gracias. La Socamate. ¿Qué más? La Socamate en Ognisi. Sí, yo se los mando, hermanitos. En Gracias, PDF y en maestro. Gracias, PowerPoint. maestro, por enseñar. Gracias, maestro. Ujú, Gracias a todos los compañeros. ujú. Gracias, Demastiani. Buenas noches. Sí. Buenas noches, hermanito. Todos, hermanito, todos nene. Que Marciani, buenas descansen, noches, buenas noches, don Tematiani. Riva. Que descansen, hermanitos. Descansen. Gracias. Timasivica. Maestro, Timoitasque, Mostla. Temuitasque, Mostla, Sí. Sí, Temuitasque. hermanito, todos nene. disculpe que llegué tarde. Me quedé pensando, si yo tomo como tomar el cuerpo de un nahual, hablemos de la araña o hablemos del colot,
De esa manera también puedo estar trabajando con los señores de la noche. Digo, si ahorita en la noche para ensoñar tomo el cuerpo de un Corotl, ¿es válido Ujú. trabajar así con ese señor de la noche? Con Xiuhtecuhtli, sí. Hace su plegaria y le pide que lo conecte con Colosli. Ok, Solo hay que tener cuidado, estar en la armonía. sí. Sí, Sí, hermanito, lo puede hacer, lo puede hacer. plegaria y tomo cuerpo. Cualquiera de Ok, los 9, cualquiera de los 9 puede encarnarlo, puede tomar ese cuerpo e ir donde quiera usted ir. Solo tenga cuidado, protegerse, recuerden como les dije, cómo protegerse. Sí, sí, hermanito. Tlazohcamati miak temachtiani. ¿Qué más? ¿Qué más? Hikano Chino Yolo. El día de mañana les pido de favor que estemos, vamos a trabajar con Metzli, lo de los graniceros. Cómo conectarnos con Metzli, de cómo trabajar para la siembra y todo eso. Vamos a trabajar con la energía de Metzli, con la luna. Ujú. Sí, hermanitos. A las 8:30 yo les mando el link. Ujú. Timoitasque, Shimosehuica, Temuitasque, Tlazocamati. Timuitasque mosca. Sokamate Miek, Timoitasque Descanse, Timuitasque Mosca. maestro. Sí. mosca. Buenas noches Descanse, a todos. maestro. Descansemos. Noches, muchas Y muy gracias. tasque mi clan. Para los que quieran, pues vamos a ejercitar. Maestro, ¿puedo comentar algo? Sí, adelante, la escuchamos. Maestro, mi nombre es Raquel y yo entré por la invitación del chat. Es la primera vez que lo escucho y estoy muy agradecida. Yo no tengo todo el conocimiento que estoy escuchando que ya tiene su grupo. Y oigo, mi pregunta es, ¿cómo yo me puedo integrar a su grupo de estudio? También vi que hay una invitación que inicia en marzo, ¿verdad? Otro grupo de Sí. estudio. Pero Ujú. ¿cómo me puedo yo unir al grupo? Desde luego que me voy me, a... me, me- ujú. Me manda usted un mensaje a mi número y lo integramos en este grupo. Su número Si es el usted que está... quiere, Sí, en la invitación, ahí está mi número. perfecto. Porque los días jueves tenemos Nahuatl básico. Los días viernes, como hoy, Tonal Powali, para ir entendiendo los Amosh y los códices. En los días sábados estamos trabajando con graniceros o pedidores de lluvia y todo eso. Los domingos hacemos una charla general de filosofía, de alguna temática de interés. Lo tratamos, lo platicamos de cosmovisión y percepción. Los días martes estamos trabajando con filosofía. Cómo encarnar estos 20 signos, 20 energías y poder encaminarlo hacia nuestra vida. Cómo vivirlos, cómo ponerlos en práctica y que nos ayuden a vivir en esa armonía, primero con nosotros, después con los demás, ¿sí? Si gusta, lo integramos en el grupo, me manda usted un mensaje con su nombre y lo integramos y ya mañana nos veríamos en la clase. Me parece perfecto. Le mando un mensaje enseguida. Ujú. Muchas gracias. Buenas Claro noches. que sí, Muy interesante todo. Muchas gracias. sí, descansen, nos Gracias. vemos mañana. Hasta luego. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más?